Pues buenas tardes a todas, todos, de nuevo. Pues bueno, vamos a continuar con el programa y como ya habíamos adelantado, pues esta tarde está con nosotros María Noel Baeza. Bueno, esta tarde está como ponente, porque realmente nos acompaña desde ayer y además con participación en la conversación, ¿no? Y aportes a la conversación. Y bueno, pues quisiera en primer lugar pues darle las gracias, porque ha venido al curso a acompañarnos desde lejos, ¿no? Y a tener este intercambio, ¿no? Pues con nosotros respecto pues a este momento en el que está la cooperación española con una nueva ley, ¿no? Y con una reforma, y como se ha señalado en varias ocasiones, una ley que aboga por una política exterior feminista, una cooperación feminista, mejor dicho, dentro de una política exterior feminista, ¿no? Y bueno, comenzábamos hace unos minutos que una de las cuestiones importantes, no solamente en España, sino en otros países que están adoptando también este enfoque, es que esto hay que dotarlo de contenido y, digamos, y ver cómo permea el conjunto de la política de cooperación al desarrollo y cómo afecta también a ese principio de coherencia de políticas, porque va más allá de la política de cooperación. Y nadie mejor que María Noel Baeza para hablarnos de estas cuestiones, como directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, ¿no? María Noel Baeza se incorporó a ONU Mujeres como directora regional en julio de 2019, ¿no? Ha trabajado también como directora de la división de programas en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? en la sede de ONU Mujeres, ¿no? En Nueva York. Se unió a ONU Mujeres proveniente de la sede de UNOPS en Copenhague, que es la División de Naciones Unidas para Programas y Servicios, si no me equivoco, ¿no? Donde se desempeñó como directora de la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de alianzas estratégicas. Fue anteriormente directora regional de este organismo para América Latina y el Caribe, responsable de una cartera regional de 270 proyectos en 22 países, con un presupuesto, bueno, estas son las cifras que a uno le hacen, en fin, le generan sudor frío, ¿no? De 2.400 millones durante el periodo 2007-2013 y una ejecución anual promedio de 400 millones de dólares. Previamente permaneció durante 8 años en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en el PNUD, con varios cargos: asesora senior, representante residente adjunta en Paraguay y gerente del Programa de Recuperación, Reconciliación y Reforma. Anteriormente, antes de su incorporación a las Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo, ¿no?, el cargo de consejera política de la Embajada Uruguaya en Washington, D.C., delegada a la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue además representante alterna del Uruguay ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial. De nacionalidad uruguaya, posee un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay, de la UDELAR, y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Johns Hopkins en Washington. De nuevo, bienvenida, pues muchas gracias y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Me siento vieja cada vez que escucho mi currículum. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a vos por haberme invitado a la Fundación Carolina y un placer estar aquí en el Escorial, en el curso de verano de la Universidad Complutense. Un placer y un honor para mí como uruguaya de poder estar aquí, ¿no? Pero bueno, quería dejar sentado esto, el agradecimiento profundo también hacia ONU Mujeres, porque verdaderamente yo represento aquí a ONU Mujeres y bueno, este vínculo entre la cooperación española, la ley nueva española y la cooperación internacional y la solidaridad que necesita tanto el mandato que tenemos desde ONU Mujeres de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, ¿no? Necesitamos toda la solidaridad del mundo para que este mandato verdaderamente llegue a su fin, ¿no? Y yo quisiera dividir en dos mi intervención. La primera parte es, bueno, la cooperación internacional para el desarrollo, la ley, y en segundo lugar los temas más importantes que estamos viendo desde la región de América Latina, pero también para nosotros bienes públicos globales y regionales que verdaderamente tenemos que darle más contenido a esta ley española para poder verdaderamente avanzar en muchos aspectos de los temas de género, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido grandes desafíos en nuestra región.
Obviamente el desarrollo no es lineal y me gustó muchísimo la intervención del Premio Nobel que escuchamos en el aula magna, porque él nos decía justamente eso, ¿no? Que dentro de la innovación tenemos que pensar en rotación y en movernos hacia la derecha, hacia la izquierda, y no es lineal, ni la física, ni la química, ni el mundo de las ciencias, y tampoco el mundo de las ciencias sociales. Y en el tema de género nos está pasando eso. Hemos tenido, como siempre, avances, pero cuando llegamos a concretar esos avances, viene lo que llamamos el pushback en inglés, ¿no? Lo que llamamos esa cosa que no nos permite avanzar y genera alianzas que van en contra de lo que ellos llaman ideología de género, que no existe, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando ahora en América Latina, lamentablemente. Y bueno, esos retrocesos, esos avances, son desesperadamente lentos los avances y desesperadamente rápido esos retrocesos. Entonces somos vigilantes, estamos tratando siempre, ¿no?, de ver qué está pasando, y tenemos un instrumento maravilloso en nuestra región, que es la Conferencia Regional de la Mujer. Ya tenemos 15 desde el año 1975. Era Enrique Iglesias el secretario general de la CEPAL, y en la primera Conferencia Regional de la Mujer no tuvo una sola mujer representante, eran todos hombres, y fue en Cuba. Y fue muy gracioso el cuento de Enrique de la conferencia, porque tuvo que irse el día que se inauguró, porque invadieron la sede de la CEPAL madres desaparecidos. Era la dictadura en la época de Pinochet, entonces Enrique tenía que inaugurar la conferencia y ahí fue que comenzó. Y la invasión fue de mujeres justamente porque era una conferencia de mujeres, y que estuvieron como 6 meses en la CEPAL. Wow. 250 mujeres. Fue muy interesante todo el proceso. Pero desde una conferencia donde no había una sola mujer hacia una conferencia donde abrumadoramente fueron casi 2.000 mujeres en Buenos Aires, la última conferencia en noviembre del año pasado. Y esta conferencia regional es una evidencia de la solidaridad, del compromiso de los ministerios de género de los distintos países hacia una agenda que va progresivamente aumentando esos derechos económicos, sociales, políticos de las mujeres, y también haciendo realidad y exponiendo claramente los temas que a las mujeres les interesan. Y el último tema es la sociedad del cuidado, es el tema de cuidados que me gustaría dirigirme más adelante al respecto. También hay una evidencia empírica de que para verdaderamente hacer la transformación de género y no hablar más de, digamos, ponerlo como un tema, digamos, acotado, porque lamentablemente el tema de género sigue siendo un tema acotado, sigue siendo un tema que, bueno, no nos olvidemos de género, vamos a ponerle un positivo, ¿no? De decir, bueno, algo de género hay que decir, pero no se va a la raíz estructural de los nudos que necesitamos desenroscar para verdaderamente avanzar hacia una igualdad de género. Eso es el cambio cultural que queremos realizar. Eso para nosotros es hablar de nuevas masculinidades, hablar de cuidados, hablar de sociedad de cuidados, pero también hablar de que no solamente es un tema de derechos humanos, no solamente es un tema de discriminación y de igualdad, sino que también es un tema inteligentemente económico, de desarrollo económico, porque somos la mitad de la población, no somos un colectivo, como le dicen ustedes, y eso lo dice siempre Viviana Ido, que fue ministra de Igualdad, que ahora es nuestra representante en Colombia. No somos un colectivo y tampoco somos una población vulnerable, somos una población que nuestros derechos son vulnerados. Y eso lo decía Rebecca Greenspan cuando estaba de secretaria en la CEGIP. Esos derechos vulnerados son los que queremos romper, esas barreras que los vulneran, y destacar que solamente vamos a tener un crecimiento sostenible si las mujeres participan plenamente. Imaginen que si en el crecimiento tan moderado y tan mediocre que tenemos en nuestra región en este momento, si las mujeres se incorporaran al mercado laboral, en este momento solo el 49% de la población de mujeres
participa del mercado laboral en nuestra región. Imaginen si hubiera 80%. Creceríamos hasta un 6% del Producto Bruto de más de lo que tenemos hoy en día. Estamos hablando de números reales económicos. Es una decisión económicamente inteligente incorporar a las mujeres al mercado laboral, incorporar a las mujeres en la economía. Y por eso fue que desde la oficina regional, gracias al apoyo de Raquel Coelho, nuestra especialista, hemos trabajado el tema de la creación de sistemas integrales de cuidado público y privado. Y me gustaría referirme a la ley de cooperación española, que fue lo que me pidieron que hablara, en el sentido de que es una ley, como lo dice la definición, de desarrollo sostenible y solidaridad global, que son los dos temas que necesitamos para avanzar en la igualdad de género. Y consolida, yo creo que la ley, una mirada integral de la cooperación internacional para el desarrollo, como lo venimos escuchando en todas las exposiciones, la tuya y las siguientes, a través de ese plan director, pero también una concepción universalista, como bien lo dijiste, no solo la Agenda 2030, sino sobre todo para mí que el objetivo número 5 es uno de los objetivos, pero también es una precondición, porque sin igualdad de género no puede haber los otros 16 objetivos, ¿no? Y también cómo se llena de contenido la cooperación que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decretado que es una cooperación feminista, ¿no? Y eso, dentro de esos temas está el tema de cambio climático, el tema de género, el tema de cuidados y otros muchos. Y también, como lo mencionábamos hace un ratito, el desarrollo en transición, que para nosotros es fundamental porque somos una región en desarrollo en transición y no queremos que se nos llame la región de ingresos medios. Creemos que hay que llenarla de contenidos para que no sea solamente el tema económico, el tema del crecimiento del PIB, lo que define tu categoría como Estado, ¿no? como Estado miembro de la ONU. Para nosotros también es importante que se supere la mirada norte-sur, que lamentablemente seguimos viendo cuando hablamos del DAC, cuando hablamos de criterios, digamos, de si entras o no a recibir recursos de ayuda oficial al desarrollo o recursos no concesionarios en los bancos, porque no se olviden que tampoco podemos recibir recursos de preparación de proyectos de fondos voluntarios en los bancos, los PPF que se llaman tradicionalmente, si estamos siendo graduados. Entonces se nos limita hasta la preparación de créditos, hasta el acceso a asistencia técnica digamos, no concesional. Y eso es grave para países que están luchando esa salida, digamos, esos países que están en desarrollo en transición, ¿no? Y también creemos que necesitamos hablar de índices de vulnerabilidad más que del PIB, ¿no? Índices de vulnerabilidad que implique cuál es el costo del trabajo no remunerado en la economía. Lo hemos hecho apoyado a varios países de la región en la encuesta del uso del tiempo de las mujeres, como les decía, hasta el 25% en algunos países como Colombia, México, Uruguay, 25% el valor del trabajo no remunerado de las mujeres, ese aporte que es económico, pero que no se valora socialmente. Por eso vuelvo a insistir en este tema tan importante, ¿no? Y bueno, nosotros creemos también que además de estos principios que la ley española elabora muy bien, a nosotros nos gustaría ver esa posición española en la CSW, en la Comisión de Estatus Jurídico de la Mujer, en el Consejo de Seguridad. No olvidemos que la resolución 1325 de Mujer, Paz y Seguridad ha tenido 8 resoluciones más y estamos intentando desde ONU Mujeres apoyar los procesos de revisión de misiones de paz que siempre tengan cláusulas de género, que muchas veces no lo logramos, pero somos la única agencia de Naciones Unidas que tiene un grupo de expertos en el Consejo de Seguridad justamente para revisar estos temas. La agenda de paz y seguridad, la agenda de comercio justo, como tú lo decías, que muchas veces no se dan las cláusulas de género en los tratados de libre comercio
ojalá que sí se den. La primera que se dio fue justamente entre Uruguay y Chile, entre Chile y Canadá. Son cláusulas que no se han universalizado y que implica el acceso de mujeres a exportación. Solamente las empresas dirigidas por mujeres en la región solamente exportan 13%. No es nada, y eso lo estamos viendo con el secretario general de la LADI. Tenemos un convenio, estamos trabajando juntos para estimular que las empresas dirigidas por mujeres exporten. Solo el 13%, entre el 11 y el 13%, no es nada. Entonces, en fin, el crédito, lo que dice España en los consejos de administración de los bancos es muy importante, ¿no? En la aprobación de créditos, o como el Fondo Monetario, como les decía hoy, aprobó por primera vez una estrategia de género para que verdaderamente el Fondo Monetario imponga, porque el Fondo Monetario impone, lamentablemente es así, en sus cartas de intenciones, una mirada de la macroeconomía y el género, o cómo las políticas fiscales tienen que tener un lente de género mucho mayor y mucho más profundo, ¿no? O sea, en ese sentido hay un avance. Pero si miramos todas las intervenciones de España en los organismos internacionales, debería de haber una coherencia, y eso es la práctica, obviamente, que ojalá que se pueda dar. Y esta ley reconoce también la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y las adolescentes como un elemento transversal. Ojalá que podamos hacerlo efectivo como transformacional, como lo decía, pero un elemento transversal de un sistema de cooperación. Esto es único, no tenemos otros países que así lo tengan, y para nosotros esto es fundamental. Y nosotros tenemos sistemas que pueden servirle al gobierno de España, que lo hemos utilizado con los 33 entidades que integran el sistema de Naciones Unidas. Tenemos un sistema, una metodología que se llama SWAP, que son 15 indicadores que verdaderamente siguen cómo la institución corporativamente está tomándose en serio el tema de género y está revisando su actuación institucional, pero también su impacto en las acciones que toma. Y también tenemos algo interesantísimo que se llama marcador de género, dentro de lo que son los presupuestos con enfoque de género, que hemos empujado muchísimo y que estamos empujando. Tenemos la última publicaciones de este año, sobre todo para demostrar cómo los presupuestos de la nación, que son en definitiva el elemento más importante de desarrollo de un país, porque lo que está en el presupuesto de la nación verdaderamente va a tener un impacto, ¿no? Y como también, por eso para nosotros los presupuestos con enfoque de género son fundamentales, y hemos trabajado este marcador de género para demostrar fehacientemente dónde se está gastando. Y por último, las compras y adquisiciones públicas con enfoque de género, que tenemos una cantidad de instrumentos que también hemos desarrollado para eso. O sea, hay una cantidad de elementos que hacen al sistema de cooperación internacional, a las compras públicas internacionales, que también podrían estar. Y también el objetivo común de reducir esas desigualdades entre hombres y mujeres, esa desigualdad que empieza con el gap salarial y que termina con la falta de acceso de las mujeres al capital, la falta de acceso a tierra, la falta de acceso a capacitación técnica, etcétera, ¿no? Y lo que también agrega la ley es los derechos sexuales y reproductivos, que son tan importantes para las mujeres. También promueve esa cooperación al desarrollo feminista. Y yo creo que el contenido está dado en lo ambiental, en la descarbonización, en la preservación ambiental, en la adaptación y mitigación al cambio climático, pero también en el apoyo de las organizaciones ecofeministas, que España es un baluarte, ¿no? Como lo está haciendo, y por supuesto a los temas de erradicación de la violencia y bueno, todos los temas que hacen el empoderamiento de la mujer. Ahora, bien, ¿cómo esto se dificulta en un ambiente en nuestra región donde los ODS están siendo implementados solamente en un 25%? Tenemos solamente 25% de implementación real de los ODS, lo cual nos lleva a diferenciar entre Centroamérica y México y Sudamérica y el Caribe. O sea, nuestra región no es uniforme, pero sí tenemos en general, yo te diría que
una implementación irregular entre los objetivos que no se van a cumplir, que ya sabemos que no se van a cumplir, más o menos es un 30%, y más o menos un 35% de los que están en vías de cumplimiento, pero la pandemia los agarró y verdaderamente no sabemos qué va a pasar allí, ¿no? Entonces sí, tenemos que tomar esa realidad para ver cómo aceleramos ciertos ODS, y dentro de esa aceleración que necesitamos que España sea una voz muy importante en la próxima cumbre de ODS, que va a ser en septiembre, y en la cumbre del futuro, que va a ser el año que viene. O sea, creo que ahí, bueno, España ha presentado un proyecto de resolución a la Asamblea General para crear el Día Internacional del Cuidado. El embajador de España lo ha presentado y ha tenido bastante seguimiento, lo cual es importante para ver otros temas que no sean solamente la violencia, porque tenemos el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Violencia de Género, pero necesitamos otros días. Y también, obviamente, necesitamos que esa declaración de los ODS sea potente y tenga elementos de género, y confiamos que España lo va a lograr. O sea que también yo diría que esta ley tiene que ser, digamos, complementada con esas posiciones de España en estos organismos. Y volviendo a la implementación de los ODS, nosotros necesitamos destacar y decirlo todos los días que no podemos esperar 300 años más o 250 años más, dependiendo del organismo. Se dice cuántos años más va a demorar llegar a una paridad política, cuántos años más se va a dar para que no haya discriminación en la obtención de un crédito. Una mujer y un hombre van con las mismas condiciones a obtener un crédito, y a la mujer se le da un 25% menos, entonces es muy difícil para la mujer poder hacer un escalamiento de su emprendimiento, y se la limita al microcrédito. Entonces así, evidentemente, la mujer no puede crecer. Entonces tenemos varias barreras que hacen a los estereotipos de género, que hacen a cómo la mujer está siendo vista por la sociedad en su conjunto. Y tenemos, lamentablemente, en este momento algo que el secretario ejecutivo de la CEPAL ha definido como la crisis en cascada e interrelacionadas, porque no solo es la pandemia, la pospandemia, sino también la inflación, los temas que hacen a la guerra de Ucrania, que está teniendo consecuencias claras en nuestra región, y también, por supuesto, que la pobreza sigue estando a un 32% y la pobreza extrema a un 13.1%. O sea, estamos hablando de millones de personas que todavía están en la pobreza y en la pobreza extrema en nuestra región. Y, por supuesto, la informalidad, el trabajo informal, es el 48% en América Latina. Estamos hablando que la productividad de América Latina no se está dando por ese nudo estructural de la desigualdad, de la falta de competitividad y, por supuesto, de la falta de fiscalidad, porque el gran problema que tiene la región es que tenemos solamente un 15% del Producto Bruto de la región viene de la fiscalidad, cuando necesitamos un gasto social de un 20% para poder salir de los problemas que tenemos, ¿no? Así que tenemos todos estos problemas que hacen que no podemos verdaderamente implementar los ODS, ¿no? Y también nosotros hablamos siempre de los nudos estructurales. Cuando Alicia era secretaria ejecutiva de la CEPAL, hemos definido esos nudos estructurales de la desigualdad de género en materia de desarrollo y de desigualdad socioeconómica y cultural de las mujeres, pero también en materia de concentración del poder. Lamentablemente solo un 9% de las presidentas de empresas en la región son mujeres, un 9%. Y si hablamos de una mujer que tiene un emprendimiento tecnológico que va a ir a solicitar capital de riesgo, en un 98% le entregan ese capital de riesgo a los hombres, a las mujeres solo un 2%. O sea, tenemos esas barreras que están impidiendo que las mujeres puedan estar más en los startups. Por eso los startups son solo de hombres, porque lamentablemente no están accediendo las mujeres. Y también tenemos el problema que las mujeres no están en STEMs como deberían, por eso estamos promocionando las mujeres en STEMs. Pero bueno, lo que cuenta también es cómo medimos todo eso. En América Latina tenemos un proceso de mejoramiento de las estadísticas que se llama Aguascalientes,
lo tenemos en partenariado con el INEGI, que es el Instituto de Estadísticas y Geografía de México, que es maravilloso, es una institución, una de las mejores instituciones de América Latina en ese sentido, pero que nos reunimos todos los años con todas las instituciones de estadística y por supuesto la CEPAL y la División de Estadísticas de Naciones Unidas, justamente para ver cómo tratamos el tema de las estadísticas de género. Estamos introduciendo el Big Data, bueno, la georreferencia, estamos viendo cómo los medios más modernos pueden determinar dónde están las mujeres, cómo le afectan a las mujeres las distintas políticas públicas para que en el diseño de esas políticas públicas pueda considerarse mucho mejor a las mujeres. La violencia contra la mujer, por supuesto, es el gran desafío que tenemos en la región. 4.010 mujeres fueron asesinadas, fueron víctimas de feminicidio el año pasado, y tenemos que una mujer muere en nuestra región cada 20 horas, y estamos viendo que eso no cambia y que eso no evoluciona. Por eso necesitamos esa inversión en nuevas masculinidades, esa inversión en educación, en prevención. Hemos tratado siempre los síntomas, pero no las causas de la enfermedad. Y bueno, estamos viendo cómo con ciencias del comportamiento, utilizando otras metodologías para eliminar la violencia contra la mujer. Pero obviamente se nos sigue tratando como población vulnerable y no se sigue viendo la energía transformadora que las mujeres tenemos. Y también las consecuencias económicas de la violencia, porque una empresa que cuenta con mujeres trabajadoras que faltan por motivos de violencia, esa empresa tiene que considerar qué está pasando a esa persona porque no está siendo productiva. Y ojalá que haya mucho mayor involucramiento de las empresas en eliminar la violencia de género. Ahora, tenemos evidentemente que esa ayuda oficial al desarrollo para nosotros es fundamental. España ha sido sumamente apoyadora, ¿no?, de ONU Mujeres y de los temas de género en todos lados. Ahora nos está apoyando con el tema de cuidados, pero también en un programa muy importante que tenemos de ONU Mujeres hace mucho tiempo que se llama Ciudades Seguras, donde España ha sido un gran promotor, justamente para que la mujer deje de sufrir esa violencia en los espacios públicos y en el transporte público. Ahora, ¿cuáles son esos retos? Como les decía, las estadísticas, continuar mejorando las estadísticas para mejorar el diseño de políticas públicas, que ese PIB no refleje solamente el crecimiento económico, sino que el bienestar humano, la sostenibilidad ambiental, el trabajo no remunerado, y en eso tenemos que seguir insistiendo, salir de la discusión del DAC, que es muy económica, para entrar en la discusión en el ECOSOC, en la Asamblea General, en las cumbres presidenciales, hasta que verdaderamente se cambie ese criterio que estamos esperando hace muchos años, y un nuevo compromiso político de los Estados miembros de la ONU para desarrollar un marco conceptual que valore lo que cuenta, y lo que cuenta es justamente el bienestar, el medio ambiente, etc. Y eso lo está insistiendo muchísimo nuestro secretario general, justamente por los temas de género y los temas ambientales, ¿no? Una nueva visión de solidaridad y una nueva visión que va a tener sus consecuencias también en la adquisición de la deuda, en la reducción de la deuda, en la eliminación de la deuda pública, ¿no? Nosotros creemos que se requieren iniciativas transformadoras, justamente que incluyan a todos los miembros de la sociedad, sector privado, academia, sociedad civil, y en eso les paso un comercial porque ahora estoy trabajando en Nueva York, en nuestra sede, en una iniciativa que se llama Generación Igualdad, que nosotros hemos lanzado en el año 2021, donde creíamos que era imposible volver a relanzar una nueva conferencia de la mujer. Ya vamos a tener 30 años en el 2025 de Beijing. Entonces, con esa intención de mover a la comunidad internacional para que vean los temas de género no solamente en la vulnerabilidad o en un rincón, sino que lo vean en todos los espectros de la sociedad, creamos esta iniciativa junto con Francia y México, en donde, bueno, vinieron muchísimos actores. Lamentablemente era en medio de la pandemia, pero sí fue un momento muy importante para ver que sí se puede hacer multilateralismo, trabajando con todas las fuerzas de la sociedad y tomando como compromiso colectivo llegar a resultados de manera colectiva.
Tenemos 6 acciones de coalición, donde España es muy activa en la coalición para eliminar la violencia y para establecer plataformas de derechos sexuales y reproductivos libres. Y también España está participando en la acción para la coalición de cambio climático, en donde verdaderamente se está hablando entre todas las fuerzas vivas cómo se puede llegar a resultados colectivamente. Y este año vamos a presentar el 17 de septiembre, que es el día antes de la cumbre de los ODS, cómo se pueden obtener resultados con esta metodología, trabajando todos juntos hacia objetivos comunes. Y esa es una innovación que ojalá podamos seguir trabajando desde todos, ¿no? Otro de los temas que para mí es muy importante es la cooperación sur-sur. Creo que es un elemento importantísimo que hace a que los estados de nuestra región que están en transición puedan hablar de igual a igual y puedan también incorporar el mundo desarrollado para hacer la cooperación tripartita que tanto éxito ha tenido algunos países como Suecia, Noruega, España, Francia, el programa Eurosocial, que lamentablemente no existe más, que fue un gran impulsador, digamos, de esta cooperación triangular, para ver los problemas del desarrollo con una mirada transformadora. Y ojalá que sigamos desde la CEGIP, ONU Mujeres, otras agencias de la ONU y por supuesto la Fundación Carolina y el Gobierno de España, impulsando esa cooperación sur-sur, que es un elemento importantísimo de toda cooperación. Obviamente que necesitamos condicionalidades, porque el tema de género no ha recibido tanto atención en la cooperación sur-sur como se merece, y esperemos que con la ley española sí lo reciba. Y bueno, yo hasta aquí me quedaría y quisiera, con respecto a la ley, ¿no? Pero quisiera contarles lo que estamos haciendo en materia de la implementación del compromiso de Buenos Aires, que derivó en la Conferencia Regional de la Mujer. Principios que tiene que ver con la gobernanza, de establecer sistemas integrales de cuidado, el triple dividendo que nosotros le llamamos del establecimiento de sistemas de cuidado para la creación de empleo, para la mejora en la familia y para que la mujer salga a trabajar, un efecto compuesto, y también, bueno, para que haya más ingresos, porque nosotros lo vemos al establecimiento del sistema de cuidados también para una manera que las mujeres cuidadoras, que son más o menos 40 millones de mujeres en la región, dejen la informalidad y puedan tener empleos decentes, puedan tener una carrera, puedan tener una certificación y que verdaderamente generemos un sistema de cuidado que proteja al cuidador, al que cuida, pero también al que reciba cuidado, y que establezca al derecho a cuidar como un derecho humano fundamental. Yo creo que la pandemia en ese sentido ayudó a transparentar la importancia del cuidado y a determinar que el cuidado es un derecho humano fundamental, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esto generaría ingresos estatales que permitiría que el sistema se automantenga, ¿no? En fin, yo me quedaría por aquí y con mucho gusto preguntas, recomendaciones. Sería un placer escucharlos. Gracias. Pues muchas gracias, Marinel, ¿no? Yo creo que nos has dado una panorámica. Has tenido además la deferencia, pues, de hacer referencias a la ley española y también, digamos, de ponerle deberes. Y eso es algo que quiero decirte que también vemos desde aquí, ¿no? Porque lo hemos comentado informalmente en algún otro momento, la ley española también implica una transformación del sistema de cooperación, y en algunos momentos ya lleva muy poquito tiempo aprobada y empezamos a notar que hace resquebrajarse, ¿no? Y empieza a haber crujidos, ¿no? Dentro de un sistema, pues, que estaba acostumbrado, ¿no? A, pues, por ejemplo, a estar muy enfocado en la ODE, no en los países en transición. Pues ese cambio de mirada, pues esta cuestión que has planteado en particular, y me gustaría resaltar antes la afirmación de la igualdad, los derechos de las mujeres, la agencia de las mujeres, el establecimiento de alianzas, que es un elemento muy importante de una política de cooperación feminista que insiste en la agencia y la autonomía de las mujeres. Esto es una cuestión que, más allá de distintos grados de responsabilidad, capacidad, de experiencias, pero que nos atañe a todos.
¿no? Esta es una agenda verdaderamente universal. Y lo es universal en términos de avances, como también de las amenazas. O sea, porque una de las cuestiones que está apareciendo, a la que has hecho referencia, pues es, digamos, en nombre de esta cosa, de este constructo ideológico, que es la ideología de género, que han tomado las fuerzas iliberales y de extrema derecha. Esto es algo que estáis viviendo en América Latina, pero que estamos viviendo aquí, ¿no? Porque la amenaza que representa a conquistas que creíamos, todavía queda mucho, pero conquistas que creíamos consolidadas, pues es un fenómeno, en fin, hay matices y diferencias y acentos nacionales, pero que nos está afectando a todos. Y en ese sentido las alianzas pues son muy importantes, porque de hecho, introduzco aquí una pincelada del trabajo académico que estamos haciendo. Nosotros creemos que hay una internacional reaccionaria, ¿no? Y no necesita tener un secretariado con una oficina y un cartel que ponga aquí digamos, aquí estamos los jefes de los más fachas del mundo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque hoy hoy simplemente, precisamente por el papel performativo que tiene el discurso, a través de las redes, no hace falta que tenga un secretario en ningún sitio, pero comparten repertorios, comparten estrategias, comparten ideas, casi en tiempo real, y estás escuchando resonar los mismos argumentos contra los derechos establecidos, pues eso, en Argentina, en Buenos Aires, aquí en Madrid, en fin, en Budapest, ¿no? En Moscú, en todos lados, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante y me gustaría resaltarlo, el carácter verdaderamente universal. En este aspecto, como en otros, todos somos países en desarrollo, ¿no? Lo que no quiere decir que no, aquellos que tenemos más responsabilidad por asimetrías de recursos, pues tengamos que poner también a lo mejor más recursos en esto, en nuestros presupuestos públicos, para hacer esas alianzas vitales, pero no en una lógica norte-sur. Claro, pero fíjate que no hay ningún país en el mundo que haya llegado a la igualdad de género. Claro. Pero los países que más se acercan tienen un mejor desarrollo humano, claramente. Los países nórdicos, Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, tienen un mayor acercamiento y un desarrollo humano que es más sostenible, porque ven a la mujer como parte integral de la solución al desarrollo, de la solución a los temas de paz y seguridad, y dejan de ver a la mujer como una población vulnerable, como en nuestra región tenés los ministerios de los niños, los viejos, las mujeres y los discapacitados. Nos siguen viendo como un pequeño colectivo que hay que atender. Y lo que nosotros queremos es esta transformación real, de decir, bueno, la mujer tiene que ser considerada en la macroeconomía, en una carta de intención del Fondo Monetario, pero en un préstamo sectorial, digamos, de energía o de agricultura, porque ahí se dan las grandes discriminaciones y los grandes problemas. No, pues simplemente señalar que ha sido iluminadora tu charla, justamente porque nos recuerda que en realidad estamos todos en esto, ¿no? Sí. O sea, y que es un propósito verdaderamente universal. Pero yo ya me callo, que no me toca. Y tenemos, bueno, vamos a empezar por el compañero. Detrás de ti, José Andrés. Recordad. Bueno, adelante. Muy buenas tardes. Nuevamente mi nombre es Camilo, soy de Colombia. Compartimos región, ¿no? Su exposición me parece muy acertada, muy completa. Yo creo que los temas de género son, como usted bien lo dice, un pilar fundamental para que las sociedades logren el desarrollo en diferentes aspectos, sobre todo en el económico, que es el que finalmente genera garantías para todos y hace que las personas logren cierta igualdad, por lo menos en acceso a oportunidades y demás. Quisiera contarles algo, ya que tú lo mencionas, el tema de las personas que se dedican a cuidar, la mayoría son mujeres, pierden cerca del 30%, invierten cerca del 30% de su tiempo diario en cuidar personas, y creo que esto es una tarea que no me correspondería y no le estoy haciendo campaña ni mucho menos, pero la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, hace poco implementó algo muy novedoso en el país, que se llaman las manzanas del cuidado, precisamente para, en pro de lograr algo de igualdad entre hombres y mujeres, pues garantizar que las mujeres que tienen que cuidar a su papá porque está enfermo, a su tío, a su primo, a su hijo, al que sea, pues puedan dejarlo en ese centro de cuidado, en esa manzana de cuidado,
y salga a hacer sus actividades. No solamente la manzana del cuidado va a hacer que esa persona pues disponga de su tiempo para otras cosas, sino que adicional a eso incorpora un componente educativo, y es que le pueden permitir a las mujeres acceder a cursos para tejer, para manejar máquinas de costura, etcétera. Es una experiencia chévere, y creo que es un modelo que debe replicarse en todo el país, porque para eso son las luchas feministas, para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y que las cargas se distribuyan igual en cualquiera de los aspectos, en el laboral, en el familiar, en cualquiera. Otro asunto a resaltar de equidad de género en Colombia en pro de las mujeres es el tema de la ley de paridad. Salió hace poco, se aprobaron las listas para que 50% de los integrantes o candidatos a corporaciones públicas sean hombres y 50 sean mujeres, alternados. Lo que va a hacer es garantizar que el país realmente tenga una representación un poco más igualitaria entre hombres y mujeres, precisamente por la concentración que siempre ha estado en cabeza del hombre del poder que ejerce. Y ahora, después de eso, sí tengo 3 preguntas. La primera creo que va más hacia José Antonio, y es, sabemos que la nueva ley de cooperación española tiene incorporado un enfoque de género, ya quedó claro en la exposición, pero también tenemos que entender que los temas de género no pueden estar pensados solamente con un enfoque binario, es decir, entre hombres y mujeres. El enfoque de género para las mujeres debe también tener unos matices que garanticen y respeten, y pues en igual medida logren la igualdad entre esas mujeres que son población sexualmente diversa. Estoy hablando, un ejemplo, las mujeres lesbianas o las mujeres trans. Hay dentro de la ley de cooperación que se aprobó hace poco, se puede trabajar ese tema, tienen un enfoque de género con ese matiz. Esa es una pregunta más que todo para el que maneja la ley, y para la exponente es en el mismo sentido. Hablas de una serie de medidas que se han tomado, la ONU pues obviamente ha estado empoderado y manejando el asunto, pero quisiera saber si más allá de esas medidas que prima facie se ven como binarias y que están entre hombres y mujeres, también tienen ese matiz importante para la garantía de los derechos de la población sexualmente diversa. Y la tercera pregunta es cómo hacemos para que, y también tiene un poco que ver con poblaciones y grupos y demás, y es que lo hablamos ahora en el almuerzo un par de compañeros, desde el punto de vista de las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos, ¿cómo podríamos nosotros hacer que la cooperación internacional, que tiene un enfoque de género, pues también converse y respete lo que se conoce como las cosmogonías de esos grupos poblacionales, étnicos, minoritarios, que sobre todo las sociedades del sur pues tenemos, porque somos multiculturales, multiétnicos, cosa que en otros países es menos difícil porque son más homogéneos, y nosotros somos más heterogéneos y tenemos mucha diversidad. Entonces esas son mis preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y empiezo a responderte la última pregunta. Yo creo que el concepto más importante, que tiene una evolución, particularmente en la CCW, que se reúne todos los años, es un proceso intergubernamental que termina con conclusiones acordadas, que va haciendo una evolución de la plataforma de acción de Beijing, porque va incorporando temas como el cambio climático, la tecnología, y ha incorporado el concepto de interseccionalidad, justamente porque las mujeres somos diversas. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres con las diversidades e identidades sexuales distintas. Entonces el concepto de interseccionalidad ha venido incorporando esa diversidad que tienen las mujeres, que necesitan romper las mismas barreras, pero mucho peor, porque sufren muchas más discriminaciones. La CSW, en conjunto con la CEDAW, con la Convención Internacional para la Eliminación de todas formas de discriminación, que ya tiene 49 años,
se manifiesta a través de las recomendaciones que son vinculantes a los estados. Los estados producen informes de cómo está el avance de los temas de discriminación, y lo bueno que cada tanto hay una incorporación a la convención, digamos, por vía de evolución. Por ejemplo, la última fue la recomendación 39 para mujeres indígenas, que hasta ahora no habían tenido explícitamente formas de discriminación, digamos, protegidas. La CEDAW junto con la CSW son los procesos que son jurídicamente vinculantes. Bueno, en realidad la CSW no es jurídicamente vinculante, pero sí lo trata de ser, que hace a esa evolución de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, ¿no? Y el concepto de interseccionalidad lo abarca, ¿no? Lo que tú mencionabas. Y luego decirte que en el tema de cuidados obviamente está la interseccionalidad, pero también yo quisiera resaltar que en realidad la mujer hace 3.5 veces más trabajo no remunerado y de cuidado que el hombre. Entonces tenemos que hay 3 R's que hay que cambiar. Primero, la R de reconocer que el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidado es un trabajo. Y es un trabajo que cae en los hombros de la mujer, repito, hasta un 25% del Producto Bruto del país, como en México, en Colombia, en Uruguay, los países que han monetizado este concepto. Estamos hablando mucho más que el petróleo, que las minas, que cualquier producción nacional, es el trabajo no remunerado. Lo que pasa es que no tiene ese valor social y obviamente tampoco monetario. Es un tema de beneficio social. La redistribución, la otra R es la redistribución. Cómo se generan más licencias paternales, más conciencia, mejoramiento de esa masculinidad que apoya, que se considera corresponsable del hogar, corresponsable de los niños, para que la mujer pueda tener un compañero de vida que pueda compartir, ¿no? O la mujer o el hombre o como sea la pareja que se define en la familia. Pero no nos olvidemos que el 32% de los hogares de América Latina y el Caribe tiene como jefa de hogar una mujer, no hay hombres. Entonces es ella justamente que es pobre, que no puede salir a trabajar porque no tiene con quién dejar a sus niños, que perpetúa esa pobreza y esa pobreza extrema. Por eso el Estado tiene obligaciones en el tema de cuidado. No es un tema de la familia solamente, como no lo es la violencia contra la mujer. No es un tema de la familia, es un tema de la sociedad en su conjunto. Y la tercera R es de reducción. La mujer también tiene derecho al ocio, tiene derecho al descanso. Por eso las manzanas de cuidado de Bogotá es un ejemplo de modelo que ojalá toda la región siga. Porque no solamente toma a la mujer como el centro de decisión dónde están sus problemas de tiempo, y yo he visitado varias veces con Claudia las manzanas. Por ejemplo, había una manzana que las mujeres decían: yo pierdo mucho tiempo, todo mi sábado se va en lavar la ropa, porque no tengo lavarropa. Entonces esa manzana decide poner lavarropas comunitarios para que las mujeres tengan más tiempo libre, y eso les liberó 6 horas de su sábado, por ejemplo. O, por ejemplo, algunas querían hacer yoga o querían hacer gimnasia. Otras querían terminar su educación secundaria, que no la habían terminado. Por eso Claudia hizo acuerdos con los ministerios de educación para cortar los plazos para que ellas puedan terminarlo y luego entrar a la universidad o conseguir un mejor trabajo. O sea, se vio de manera comunitaria, de manera participativa, qué era lo que necesitaba esa manzana de cuidado. Para mí es un sistema maravilloso. Obviamente nosotros hemos trabajado mucho con Diana Alarcón, que es la secretaria de Género de la Alcaldía, y por supuesto con Claudia López, que es una lideresa maravillosa. Y esto estamos viendo un impacto muy fuerte para que la mujer salga a trabajar y también para que la mujer empodere su agencia. Y ojalá que baje y elimine la violencia, ¿no? Que ese es el objetivo principal. Y hay otros ejemplos también de sistemas de cuidado. Y con respecto a la paridad política, el gran ejemplo es México, que decretó paridad en todo.
Y bueno, ahí tenemos un parlamento mexicano que es paritario, tenemos 7 gobernadoras que México nunca había tenido, tenemos un aumento del 30% de los alcaldes, todavía tenemos solo 15% de alcaldes en la región que son mujeres, solo 15%. Claro que Claudia en México tiene 30 millones de personas, la alcaldía de México, ¿no? Ojalá que sea la próxima presidenta. Pero sí tenemos solo 15% de alcaldes mujeres Permite, porque no sé si se ha apagado esto. Y tenemos 33% de mujeres en los parlamentos. ¿Y por qué es importante que la mujer entre en la política? Está trillada esa frase, pero cuando la mujer entra en la política, cambia la política, porque la visión de la mujer es mucho más solidaria. Nosotros vemos en todos los países que hay integración de los partidos políticos, de las distintas bancadas de partidos políticos que se juntan para definir proyectos de ley. Sea violencia, sea educación sexual y reproductiva, sea autonomía económica, etc. Y eso no lo vemos en los hombres, ¿no? Y esto es una agenda femenina y feminista, que si no estuvieran las mujeres en el Parlamento no se trataría. Entonces ahí tenemos un cambio y también tenemos los modelos roles que necesitamos. Tenemos una sola mujer presidenta en este momento en la región, la presidenta de Honduras y la primera ministra de Barbados, o sea, 2. Y hemos tenido presidentas, entonces una niña puede decir, yo quiero ser presidenta porque puedo serlo, ¿no? Yo siempre cuento que tengo una amiga alemana que tiene un hijo de 20 años y su hijo solo vio a la señora Merkel como canciller de alemán. Y cuando fueron las últimas elecciones le dice, mamá, los hombres pueden ser canciller. O sea, imagínate, ¿no? Un niño alemán que solo vio a la señora Merkel. Es que además estuvo muchos años. Ya, estuvo muchos años. pero bueno, ahí tenés, cuando hay un modelo rol, cuando era un cambio de discusión parlamentaria, bueno, cambia la política, ojalá. Y que cambie también a nivel local. Solo un 29% de las juntas locales está integrada por mujeres. Nos queda mucho. Por eso siempre digo, es desesperadamente lento. Estamos llegando, pero es desesperadamente lento, ¿no? Así que bueno, la otra pregunta es para vos. Bueno, me da un poco de pudor, ¿no?, responder al lado tuyo a esta cuestión, pero bueno, desde una mirada más modesta y no más acotada, un poco también para mostrar en este curso una de las tripas, ¿no?, de la ley, de lo que pensábamos y de por qué quedó así, ¿no?, en este tema. Hay hay una discusión y una reflexión epistemológica incluso en algunas de las cosas que en la ley están, ¿no? Y algunas de las conversaciones que tuvimos en el grupo técnico tenían que ver con esto, ¿no? Porque, mira, yo una de las cosas a las que me dedico es teoría de las relaciones internacionales y trabajamos de las cosas que he estudiado y sobre las que he dado clases y eso es lo que aporta la teoría feminista de las relaciones internacionales. Entonces, ahí hay dos planos y tienen que ver con Boaventura dos Santos. Paréntesis, no voy a entrar en una discusión ad hominem sobre Boaventura dos Santos, sí, pero a lo mejor debería. Cierro el paréntesis. Bueno, dicho esto, una de las grandes discusiones que tenemos es respecto al universalismo y lo particular, ¿no? Entonces, en un extremo se encuentra la suposición de que lo universal es lo occidental, ¿no? Cristiano. Y cristiano, la tradición judeo-cristiana, pero que esa particular racionalidad es un postulado universal a seguir, y todo lo que no encaja ahí, pues no encaja, ¿no? Por ejemplo, el realismo político, ¿no? El realismo político como forma o como racionalidad, o las teorías del rational choice, como forma de entender el mundo, ¿no?, desde el punto de vista epistemológico. No voy a extender, no teman, no voy a extender mucho en esto. Claro, el otro extremo es el relativismo absoluto. Tan válido es la visión de los derechos humanos de Occidente como, oiga, es su cultura, por lo tanto, ¿no?, es igualmente válido, ¿no? Entonces, si se produce la ablación del clítoris o les cortan las manos a los mire usted, ¿qué derecho tiene? Bueno, hay otras prácticas mucho más respetables, pero que no se acomodan a eso. Pero esto tiene una lectura, y es lo que nos han enseñado las teóricas feministas de las relaciones internacionales, que tiene mucho que ver también con esto, pero hay una lectura de género, porque normalmente entendemos que lo universal y lo racional están muy asociados a los roles de género. Por ejemplo, en política internacional, pues, ¿no?, el estadista racional o el guerrero, ¿no?, como paradigma del hombre de Estado, ¿no?,
mientras que las mujeres están en el ámbito privado. Y bueno, esto puede parecer muy teórico, pero mira una reunión del G20, ¿no? Y de hecho, algunas mujeres que han llegado a ser presidentas han tenido que pasar por una especie de prueba de hombría con esas categorías, ¿no? O sea, por ejemplo, Michelle Bachelet no adquirió respetabilidad. Hay una imagen poderosísima, poderosísima. No fue presidenta hasta que se subió en un tanque, se puso un casco como ministra de Defensa. Y esa imagen cambió. Y digamos, claro, no debería ser necesaria, pero ¿por qué esa imagen cambió? ¿No? La percepción de la sociedad, esta tiene, perdonad la expresión, tiene huevos para ser presidenta, ¿no? Porque si las cosas se ponen muy mal, porque cuando las cosas se ponen muy mal es cuando los tipos salen armados hasta los dientes o tomando las grandes decisiones, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Ahí no valen las mujeres porque no coinciden con nuestros estereotipos, lo que es el poder, etcétera, etcétera. Claro, claro. Si vemos el tratamiento de los jefes de Estado a la pandemia, el 11% del mundo estaba liderado por mujeres. El primer ministro de Finlandia, de Nueva Zelanda, la señora Merkel en Alemania, la primera ministra de Noruega, etc. Quienes tomaron medidas mucho más sostenibles que involucraron a la comunidad científica para el tratamiento de un desafío como una pandemia, fueron las mujeres. Jacinta Ardern. Jacinta Ardern fue impresionante. Fíjense que ninguna de ellas está en el poder. O sea, hay una sociedad patriarcal que prima sobre la racionalidad de los resultados y del impacto. Porque el impacto de cómo ellas trataron de una manera consensual, llamando al diálogo, dialogando con los científicos, no lo hicieron los hombres en muchos aspectos. Entonces, y los que lo hicieron se les veía como que no se ajustaban a la expectativa, al estereotipo. Entonces, en lo concreto, ¿no? Por no irme mucho, o sea, lo que nos ha enseñado la teoría feminista de las relaciones internacionales, que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo, política exterior-feminista, es también a un cuestionamiento. O sea, no se trata simplemente de que en las agendas de paz y seguridad o de desarrollo esté la igualdad de género, sino que nos llaman a un cuestionamiento epistemológico, ¿no? Que es el cuestionamiento de cómo el patriarcado informa nuestra visión del poder, del Estado, de las relaciones internacionales, de lo que hay que hacer en las relaciones internacionales. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, en esta discusión, ¿no? En la que, digamos, claro, una de las preguntas es, si hacemos política de cooperación feminista o política exterior feminista, ¿cuál es el paradigma? ¿La mujer occidental liberada sexualmente, laboralmente? ¿Ese es el universal occidental con lectura de género que debe extenderse por todo el mundo? Porque va a haber muchos feminismos del sur que te van a decir, oiga, no, yo esto no es lo que quiero. Entonces, una cuestión muy importante es justamente, digamos, entender que una política exterior feminista no es necesariamente exportar nuestro modelo de liberación de la mujer. Y aquí entramos en un terreno muy espinoso, ¿no? Porque, claro, ¿dónde está entonces lo universal? Y no caemos en el error de entonces aceptar como prácticas válidas algunas que desde el punto de vista de la igualdad de género, es decir, el relativismo. Al final aquí hay una cuestión de fondo que es importante. Yo lo que digo es lo que informó la elaboración de la ley. Porque aunque no está en el articulado, pero nuestras conversaciones y la mirada de fondo decía el primer día, recordad, la ley trató de navegar entre estas cuestiones con una visión universalista, respetuosa de la diversidad. Digo además quién me la inspira, es una filósofa, Marina Garcés. Y hay un librito que recomiendo siempre que se llama Nueva Ilustración Radical, ¿no? Porque proporciona, creo, es una brújula, una buena guía de cómo navegar en estas aguas procesológicas. Y esto parece, fíjense, he hablado de epistemología, ha aparecido esa palabra terrible, de cosas muy profundas. Pero luego en lo concreto, en estos debates que tenemos, nos enfrentamos a estas cuestiones. Y es muy importante tenerlas informadas desde el punto de vista de fondo, ¿no? Casi de filosofía política, de epistemología incluso. Boaventura dos Santos nos hace una aportación extraordinariamente valiosa, otros temas aparte, ¿no? Y es la epistemología del sur. Nos ayuda a entender, no es particularmente feminista, pero nos ayuda a entender que lo occidental no es necesariamente lo universal. Pero también nos ayuda a entender, ¿no? Y esto creo que es importante, él y otros autores, que, ojo, no vale cualquier cosa. Porque al final hay cuestiones que son universales. Miren, el ser humano puede tener distintas coordenadas de tiempo y espacio. Puede haber decidido regular su propia vida, como decía Harari en ese libro, en Sapiens, en un momento dado con el Código de Hammurabi y en otro momento con la Constitución americana. ¿Y qué derecho tenemos a decir cuál es el mejor?
de esos textos, si esa sociedad los consensuó o no, o se le impusieron y fueron los que adoptaron. Pero hay algo que es universal. El ser humano necesita cuidado. Por lo tanto, no me vale una epistemología desde que nace hasta que muere, y especialmente cuando nace y especialmente cuando muere o cuando está enfermo. Somos una especie vulnerable. Y por lo tanto, no me vale una visión del mundo basada en el paradigma occidental, patriarcal, del hombre autosuficiente que adopta decisiones racionales y que no necesita de nada ni de nadie para navegar en el mercado, ¿no? Porque esa persona también ha necesitado cuidados, también los va a necesitar en el futuro. Entonces, y esto, aquí tenemos un universalismo mínimo en el que encaja la diversidad, las distintas formas en las que las sociedades pueden responder a esta cuestión. La cuestión del cuidado es extraordinariamente potente como agenda de desarrollo, por lo concreto que se nos ha dicho, sino sobre todo nos obliga a repensar quiénes somos, cómo somos humanos en sociedad, con independencia del espacio y el tiempo, porque la cuestión del cuidado es importante en cualquier etapa histórica. Es importante en cualquier contexto cultural, tenemos que ser cuidados, nos tienen que cuidar, tenemos que cuidar. Y lo que tenemos que discutir a partir de ahí, y aquí trae un elemento también de nuevo universal, es que la forma en la que construimos nuestras sociedades, en términos de igualdad, ¿no?, está muy cruzada por cómo afrontamos la cuestión del cuidado. La cuestión del cuidado está en, como bien ha dicho María Noel, está en el núcleo, ¿no?, de la desigualdad de género. Por eso es extraordinariamente transformadora. Además está en el núcleo de la división sexual del trabajo que se la adjudicó a la mujer. Exactamente. Mujer Exactamente. Y esa división sexual del trabajo, ¿por qué? Claro. ¿Por qué tiene que ser así? Por eso nosotros basamos que el cuidado es un cuarto pilar de un modelo de bienestar. Del modelo de bienestar, Claro, y de una sociedad. De desarrollo, claro. La sociedad de cuidado. Bueno, la ley, ¿cómo resuelve esto? Con lo que os comentaba el primer día, con una combinación de universalismo y reconocimiento de la diversidad, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que ser tratado igualmente, porque las condiciones son desiguales, pero al mismo tiempo tenemos que tener una aspiración universalista. A ver, el desarrollo, la forma de construir una sociedad no es una agregación de demandas e intereses particulares. Los de las mujeres, los de los LGTBI, ¿no?, los de aquellos o de acullá. Y eso no quiere decir que no se reconozcan. Ahora, una sociedad no se construye solo con un paradigma, el patriarcal occidental, ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos ambas cosas? Con una aspiración universal que encaje, un universalismo mínimo abierto a la diversidad, en el que en esta cuestión nos lo jugamos. Eso es lo que permea. A lo mejor no se ve mucho en el articulado, pero yo sí quiero poner las cartas sobre la mesa, que cuando reflexionábamos, antes incluso de que llegara al Parlamento, un poco esa era la reflexión que había en esta cuestión. Y también porque es importante, mira, ha señalado una cuestión, ¿cómo tratamos lo LGTBIQ? Miren, esa es una de las cuestiones que más está dividiendo ahora el movimiento feminista. Porque al final, claro, hombre, no tenemos que aceptar que la división sexual del trabajo, que los roles de género estén determinados por la biología y formen parte de un orden natural de la existencia. Ahora, ¿hay que aceptar que todo es construido social y culturalmente? Todo, hasta el extremo, hasta los órganos genitales con los que uno nace. Porque en realidad nuestro debate hoy está entre esos dos puntos, ¿no? Y claro, en fin, el hecho, en mi opinión, y es claro, el hecho es que existen hombres y mujeres. Cuidado, eso no es biológico. Pero eso hoy significa que unos ganan más y otros menos. Que unos tienen que hacer unas tareas y otros no. Por lo tanto, la vieja agenda feminista de la igualdad, que está basada en lo binario, sigue siendo importante, está en la ley. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que un feminismo un feminismo reflexivo tiene que poner en cuestión la forma en la que hemos construido esas dos categorías generadoras de desigualdad, que no están biológicamente determinadas. Entonces, en esa contradicción y en ese debate se ha movido la ley. Las tareas de reproducción siguen estando en la mujer también, que ese es el claro. tema, ¿no? ¿Cómo haces para que esas tareas de reproducción también sean parte de la comunidad, de la familia que se decida, etcétera? Claro. Hay que ser muy transhumanista, como uno que, digamos, un provocador que leí en Twitter, ¿no?, que decía
que deseaba que le implantaran un útero para después tener el derecho a abortar. Fijaros la barbaridad. Pero este tipo de cosas que se estén planteando en el debate nos lleva a un relativismo que ¿dónde estamos? ¿No? Fijaros la provocación que acabo de poner aquí sobre la mesa, ¿no? Entonces, el hecho es que, vamos, en mi opinión modesta, ¿no? que tenemos que considerar esas dos cosas. Se van para el otro lado y empiezan las discriminaciones mucho más enraizadas, como está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que derechos que se habían adquirido se están perdiendo, ¿no? Esa a mí, modestamente, es una agenda que me preocupa muchísimo más en este momento, ¿no? O sea, porque está bien que sigamos expandiendo, tenemos que tener una agenda de futuro. La ley tiene una agenda de futuro, pero parte hoy de esa agenda de futuro es tener el retrovisor y mirar. La agenda de igualdad está inconclusa todavía. Claro, pero nos la están amenazando las ultraderechas, ¿no? De un retroceso terrible. Pero no sé si hay alguien más que quisiera. Disculpa, María Noel, que me estoy metiendo en la discusión, es tuya, ¿no? Hola, soy de México y quiero hacer una pregunta. Bueno, más que nada tu opinión, porque me parece interesante lo que plantean los dos en cuestión de la ley. México, por desgracia, es de los países que... Tú diste un dato muy interesante, de que cada 20 horas en América Latina se mata a una mujer. Lamentablemente en México está pasando este problema, pero aquí la pregunta que yo hago en función a lo que dijo ahorita José Antonio y lo que has comentado tú es, una vez que este problema entró a la agenda nacional, se crea y se tipifica el delito de feminicidio, y por lo que acabo de escuchar de ambos, pues finalmente es como una desigualdad, por lo que dijeron. Es un agravante, perdón. Entonces, ¿por qué tiene que haber un delito exclusivo contra la mujer cuando, pues, si es un delito, es un homicidio, tanto se lo comete a un hombre como a una mujer? Es un homicidio agravado. El feminicidio es un homicidio agravado. Sí, por eso eso es lo que me interesaba tu opinión, porque en México hubo una revuelta por ese planteamiento de por qué feminicidio, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente es un homicidio con agravantes, ¿no? Ajá. Y el otro planteamiento, y me gustaría el comentario de los dos, es cómo planteamos o cómo se plantearía en México, en América Latina, vamos a hablar de América Latina, una mayor cooperación con países como los que mencionaste, en Noruega, Suecia, que son los que entre mejor desarrollo humano hay, más se acerca a la equidad de género, ¿no? Gracias. Bueno, el feminicidio es una tipificación del delito, digamos, de muerte de mujer por el hecho de ser mujer. Entonces se le agrega el agravante, digamos. Yo te mato porque sos mía y no sos de nadie más. Y eso le pasa a la mujer. Entonces, ese es el tema. Lo que hemos descubierto es la evidencia, digamos, en América Latina ha determinado que si no se tipificaba este delito, íbamos a tener muchísimos más muertes agravadas de mujeres. Pero fíjate que muchos códigos penales tienen el feminicidio, el femicidio, que es cuando es el novio, el pololo, o como le quieran llamar, y también muertes graves hacia mujeres. Hay una diferencia entre los tres. Y esa diferencia, bueno, se tipifica en los códigos penales o en las leyes integrales de violencia. ¿Y por qué se hace? Y se hace 10 años, 15 años. Nosotros trabajamos con el Parlatino una ley modelo de feminicidio, y esa ley, bueno, se fue aplicando en distintos países. En algunos países en la reforma del Código del Criminal Penal, en otras reformas, en otros países ha sido la Ley Integral de Violencia, o sea, ha tenido distintas maneras, pero el objetivo era ese, es que los tribunales entiendan que la mujer sufre ese atentado contra su vida por el hecho de ser mujer. Y son condicionalidades para determinar que es un feminicidio. Es mucho más difícil
que el juez decrete un feminicidio con relación a hay que hacer elementos probatorios mucho más restringidos, ¿no? Los jueces dan libertad, o sea, a veces... Bueno, los jefes dan libertad, lamentablemente, y lamentablemente en España con el sí... El solo sí es sí. El solo sí es sí ha tenido un pequeño retroceso a mi modo de ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que no teníamos ningún delito agravado, o sea, a la mujer que se la mataba porque el hombre la consideraba propiedad y no era más de ella, no le pasaba nada. Era lo mismo que cualquier homicidio común. Y eso no puede ser. O sea, por eso tendría que haber ese agravante. La cooperación con los países nórdicos se da de dos vías. La primera es mirando las políticas públicas que aplican los países nórdicos. Y yo destaco una que tiene 5 años y que tiene un impacto enorme, que es, hace 5 años los noruegos decidieron que el 40% de los consejos de administración de las empresas noruegas tenían que tener un 40% de mujeres. En ese momento tenían 5%. Llegaron al 40%. Pero la evidencia demostró dos cosas. Que esa empresa tiene 40% más de valor de mercado y que la productividad de esa empresa aumentó 27%. O sea, tenía sentido económicamente colocar más mujeres en los directorios de las empresas. Tenía sentido para lo que le importa a los empresarios, que es ganar más dinero, ¿no? Entonces, es un tema... Nosotros teníamos un programa lindísimo financiado por la generosidad de la Unión Europea en la región que se llamaba Ganar, Ganar, la igualdad de género es un buen negocio. Y con ese programa logramos que más de 2.000 empresas se afiliaran a los principios de empoderamiento económico que ONU Mujeres lanzó con el Global Compact, con el Pacto Global, y la verdad que ha hecho una diferencia. Las empresas empezaron a mirarse a su interior, cómo tenían las políticas de acoso sexual, cómo tenían las políticas de ascenso. Normalmente las empresas en la región tenían 2 mujeres, recursos humanos y marketing, dentro de los gerentes importantes. 0 mujer en los consejos de administración y una mirada totalmente patriarcal del producto o el servicio que vendían. Porque, ¿saben qué? El 80% de las decisiones de compra las toman las mujeres. Entonces, cualquier producto, cualquier servicio que se diseñe y que salga al mercado tiene que tener una mirada de género. Porque si no, va a llegar un día que no lo van a vender. Por eso hace sentido que más mujeres integren la gerencia principal de la empresa, pero en la empresa dura y pura, ¿no? Entonces, cuando empezaron a firmar las empresas, empezaron las gerentas de producción, las gerentas de operaciones, y las empresas empezaron a ganar más dinero. O sea, nosotros estamos tratando de relevar todo esto, pero es súper... La verdad, realmente nos quedamos sin recursos, porque sería fantástico poder estudiar el impacto de todo esto después de unos años, ¿no? Pero el impacto en Noruega ha sido eso. En el caso de Islandia, por ejemplo, se decretó que no puede haber desigualdad salarial. A igualdad de trabajo tiene que haber igualdad. Es el único país del mundo que lo decretó legalmente. ¿Y cómo lo monitorea? A través de la transparencia en la información, porque normalmente si tú vas a buscar los salarios son siempre confidenciales. Y el Reino Unido lo hizo hace 6 años y eso logró, bueno, ustedes habrán visto en la BBC, las periodistas empezaron a ver, ¿y por qué este gana 25% más que yo si hace mi mismo trabajo? Y fue todo un escándalo, ¿no? Por el embarazo, nos cobran un impuesto por el embarazo, obviamente. Pero en Islandia es interesante lo que está pasando, porque la ley es obligatoria y generaron inspecciones del Ministerio de Trabajo para ver cómo se estaba dando. Pero no hay más países en el mundo que lo tengan. Entonces necesitamos seguir con eso. Tenemos una iniciativa en ONU Mujeres de igualdad salarial y bueno, y hablamos de este tema. Se está reduciendo. Hay una pequeña reducción del 25% al 22%, ¿no? En el mundo, y en la región también se está dando. Pero igual nuestros países todos tienen esa desigualdad. Y después el acceso, ¿no? Como hablábamos, el acceso a crédito, a información, etc. Por favor. Sí, tú, allí detrás. Que no me sé los nombres todavía. Y luego aquí delante.
Lamento ser el tercer hombre que habla en este turno. No, al contrario. Bueno, está claro que en políticas públicas los cuidados estamos a vueltas con ellos acá, allá y en todas partes, ¿no? Aquí con ley de dependencia, con estrategia estatal de cuidados también. Y oyéndole y viniendo además de un organismo multilateral como ONU Mujeres, me venía un poco a la cabeza Amaya Orozco con las cadenas globales de cuidados, ¿no? Como esas cadenas también están globalizadas. Una mujer colombiana que deja a sus hijos con su madre y se viene a España a cuidar otros hijos en una familia rica, ¿no? Entonces, ¿qué potencialidades o qué vasos comunicantes le ve usted a esas reformas de políticas públicas que se puedan dar entre unos países y otros? Bueno, ha mencionado cooperación tripartita, pero seguro que nos puede iluminar un poco sobre esos posibles vasos comunicantes. Sí, muchísimas gracias. Ahí las políticas migratorias, ¿no? Porque lo más seguro que esa cuidadora es informal y es indocumentada. Y por eso esa familia rica la contrata con un salario mucho menor, sin garantías, sin beneficios, etc. Entonces lo que tenemos que cuidar es que esa mujer migrante tenga su documento y tenga acceso a seguridad social, etc. Y ese es el gran problema de América Latina y en general, te diría yo, de todas las personas que cuidan. En América Latina tenemos 118 millones de mujeres que están en la informalidad. Son casi 40 millones de mujeres que están cuidando. Ninguna tiene contrato, ninguna tiene seguridad social. Es pan para hoy, hambre para mañana. Por eso hablamos que esto debe ser parte integral de los beneficios, como la educación, la salud, la seguridad social. El cuidado tiene que ser parte de ese modelo. Y en ese caso, de esas cadenas que tú mencionas, debe de estar en las disposiciones migratorias. Y en eso estamos trabajando en Colombia, justamente porque se estaba dando, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Chile, se estaba dando esa informalidad. Entonces, exigir ese contrato, la mujer migrante tiene que saber sus derechos también en el país, y eso estamos ayudando con la ACNUR, a hacer campañas, ¿no? de conocer sus derechos para que exija esa inscripción en el Ministerio de Trabajo, ese contrato, ese acceso a esos beneficios, porque en realidad la Convención 186 y 189 de la OIT son dos convenciones importantísimas que exigen a los estados esa regulación del trabajo doméstico, que puede ser de cuidado o puede ser también, del hogar, ¿no? Tenemos mucho que recorrer. Por eso nosotros, cuando recomendamos la creación de sistemas integrales de cuidado, hablamos de generar una carrera de la mujer o del hombre que está en los cuidados. ¿Por qué una carrera? Una certificación, una profesionalización, porque se tiene que valorizar socialmente el trabajo de cuidado. El cuidado es para toda la vida, en todos los momentos de la vida, y además para que puedan tener un salario digno, un trabajo decente. El objetivo nuestro es que esa mujer cuidadora o ese hombre cuidador tenga un trabajo decente al final de la historia, ¿no? Y que además de tener ese trabajo decente tenga condiciones para cuidar bien, porque ese es otro tema, ¿no? Y también lo que hemos visto es la integración. Por ejemplo, un sector privado que paga la infraestructura, un sector municipal que paga la alimentación, un sector federal que paga los profesores, y un sector comunitario que dice, bueno, yo pago también cuidadoras extras, ¿no? Cuando se establecen sistemas de cuidado en nuestra región es más así que los gobiernos nórdicos que lo pagan todo a raíz de la alta fiscalidad que tienen, ¿no? O sea, cada país está tomando esos criterios, pero nosotros exigimos esa gobernanza que sea, digamos, de la sociedad civil también y del sector privado, y que también exista esa profesionalización. ¿Me olvido de algo, Raquel? No. Hay otra palabra aquí. Tienes ya el micro, ¿no? Sí. Muchas gracias. Primero de todo agradecerle que esté hoy aquí hablando.
Y quería preguntarle, ya separándome un poco del tema de la ley, quería profundizar en el impacto de la pandemia de COVID-19, si considera, porque en su momento vimos que hubo un retroceso en los derechos y en la igualdad de las condiciones de las mujeres, aparte de un aumento de los casos muy drástico de violencia de género. Quería saber si consideran que ha habido un retroceso desde este momento o que, para el contrario, se ha supuesto un avance en las medidas que se han tomado y en la situación actual nos hemos recuperado totalmente del impacto que ha tenido. Quería saber. Bueno, muchísimas gracias. Mira, primero las mujeres representaron el 73% de quienes estaban protegiendo la vida en la pandemia. Las mujeres eran enfermeras, eran las limpiadoras en los hospitales, eran las cajeras de los supermercados, eran las que atendían en la farmacia. Las mujeres salieron a trabajar en la pandemia, nunca dejaron de trabajar y representaban el 73%. Eso es muy importante. ¿Se valorizó el trabajo de esas mujeres o siguen ganando los mismos salarios? No se valorizó. Se valorizó, sí, moralmente, éticamente, aplaudiéndolas y hacer esas cadenas de aplausos que todos hicimos en la pandemia. Pero ¿después qué? Y primer tema, no se ha valorizado totalmente el trabajo que hace, el trabajo remunerado que hacen las mujeres, que conlleva riesgos y que conlleva también un sacrificio muy grande que las mujeres realizan. Segundo tema, en la pandemia las mujeres dejaron de trabajar directamente. El 20% de las mujeres latinoamericanas dejaron de trabajar, 20% de ellas. Lo que implica que nos corrimos 18 años para atrás en participación laboral de la mujer en la economía. Y eso es gravísimo. En un momento que necesitamos crecer, en un momento que necesitamos toda la energía transformadora, solo vamos a crecer 2% en la región. Imagínate lo que hubiera sido si esas mujeres estuvieran en el mercado laboral y es más, si tuviéramos 20% más. Bueno, eso todavía no se está dando. Por eso nosotros insistimos la importancia de considerar a la mujer en el mercado laboral, de considerar al género en la macroeconomía, de considerar a la mujer en los grandes temas de decisión de los países. En la pandemia, las medidas que se tomaron, que representaron casi un 5% del Producto Bruto de la región, o sea, cuando la región tiene una crisis, aprieta el cinturón y aparece la plata. El impacto que eso ha tenido en las mujeres ha sido muy bajo. Si se hubieran tomado las políticas con un enfoque de género, las mujeres hubieran sido más beneficiadas. Lamentablemente no lo han sido. Y los beneficios han sido bajos y han sido marginales en algunos aspectos. Por eso tenemos el problema de seguridad alimentaria en este momento. ¿Por qué? Por la informalidad que tienen las mujeres, por la gran cantidad de hogares dirigidos por mujeres, por la falta de empleo, la falta de sistemas de cuidado, etc. Por eso estamos tratando todo este tema de manera holística, para que se entienda que no puede salir adelante nuestra región sin las mujeres y que no puede un mercado laboral dejar de reconocer 50 y pico % de la población. Y no nos olvidemos también que si vamos a hablar de transformación digital o de revolución digital, el 40% de las mujeres no tienen acceso a tecnología. 40% de las mujeres. Es gravísimo. Significa que esas mujeres, además de trabajar en la informalidad, van a estar rezagadas porque no tienen acceso. Y fíjate los alumnos que no han tenido acceso a educación. Eso se está estudiando, la UNESCO está haciendo estudios muy detallados de cómo ha sido la consecuencia de alumnos que por 2 años no han ido a clase. Y si han ido, han estado en un celular pequeñito, ¿no?, que normalmente la madre tiene y que era alimentado con tarjetas. O sea, ni siquiera había software. Por eso nosotros con la CEPAL estamos impulsando la alianza digital para incorporar a las mujeres digamos, a los software, pero al hardware. Panamá lo acaba de aprobar, estamos muy contentos que varios países lo están analizando. Cuesta un 1% del Producto Bruto para que las mujeres puedan tener acceso a hardware y software, ¿no?, a las dos tecnologías. Creo que eso pueda tener un impacto enorme, porque una mujer que tiene acceso a eso, y lo hemos comprobado en Costa Rica, tenemos un programa sumamente interesante que se llama Hecho por Mujer, que es todo en línea.
y ha salvado a muchas mujeres en la pandemia. Son pequeños negocios que se ponen en línea, bueno, con una asesoría de marketing digital, etcétera, etcétera. Las mujeres que han tenido acceso a tabletas o a computadoras han crecido un 60% de sus negocios. O sea, lo que hace que la tecnología en un emprendimiento de mujeres pueda verdaderamente subir. Y bueno, en la educación, en la búsqueda de información, en todo, ¿no? Lo que para nosotros usamos normalmente, la tecnología, que lo hemos incorporado a nuestra vida, bueno, el 40% de las mujeres de nuestra región no lo tienen. O sea, estamos hablando de 200 millones de mujeres, ¿no? Y yo creo que la pandemia dejó que las políticas públicas de cuidado se hablen, que eso es muy importante también. Yo creo que si hay algo positivo que dejó, fue eso. Claro. Si esa mujer es pobre y vive en una zona rural apartada, y ¿no? si es indígena, y si es indígena, claro, por eso la necesidad de interseccionalidad, ¿no? Para analizar todo esto. 2 o 3 preguntas más para no pasarnos del tiempo, una por allí y otra aquí. Gracias. Primero de todo, presentarme. Mi nombre es Hugo. Soy estudiante de Derecho de la Universidad de Valladolid y relacionado con lo que acaba de preguntar mi compañera, justamente ayer hablábamos unas compañeras y yo de lo afortunados que hemos sido las nuevas generaciones, los jóvenes en nuestro país, de haber sido educados en un sistema que incorporaba políticas de igualdad y sobre todo políticas de educación sexual. Sin embargo, hablábamos tanto de la ley del solo sí es sí y sobre todo del aumento de los casos de violencia contra la mujer cada vez en edades mucho más jóvenes, donde no solamente son menores que están siendo violadas, sino que además son violadas por propios menores, es decir, por hombres menores. Entonces quería saber su posición sobre qué considera usted que es lo que está pasando y si cree que esto es un fenómeno que está ocurriendo actualmente en nuestro país y se puede llegar a trasladar a otros lugares, que pueda existir un retroceso, a pesar de que nosotros seamos la generación que nos hemos educado supuestamente en igualdad y en diversidad. Gracias. ¿Quieres contestar o muchas recogemos gracias. la otra Bueno, pregunta? sí, puedo escuchar la otra pregunta, así contesto las dos. Sí, perfecto. Aquí. Bueno, si no habla así. No, por la filmación, para que queden grabadas tus palabras. Yo soy Araceli, trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y venía mucho en línea con la pregunta que ha hecho nuestro compañero, que a mí me preocupa bastante. Si bien estamos hablando de mujeres que no han tenido acceso a muchísimas oportunidades que a lo mejor en países pues como España sí que hemos tenido acceso, estoy viendo en nuevas generaciones que hay como un retroceso. Hace relativamente poco, unos meses, hablaba con chicas que tenían 20, 22 años y precisamente se cuestionaban la igualdad de género, se cuestionaban el derecho al aborto. Entonces me preocupa bastante que estas chicas que sí que han tenido acceso a una educación superior, de hecho estas en concreto habían estudiado Derecho, que se cuestionen y que nieguen realidades que, desde mi punto de vista son muy claras, pero que parece que hay mucha proporción de las nuevas generaciones que no lo tiene tan claro. Entonces, en realidad va en línea está bastante relacionada, sí. Muchas gracias. Primero, terminar de responderte a ti que la violencia sí aumentó en la pandemia. Nosotros le llamamos la pandemia en la sombra, porque lo que pasó fue que aumentó la violencia porque las mujeres estaban en el hogar con el depredador y no tenían acceso a los servicios esenciales públicos, porque esos servicios esenciales públicos se estaban dedicando a la pandemia. Y segundo, no había refugios. Entonces nosotros hicimos todo un movimiento para que los hoteles que estaban vacíos pudieran utilizarse de refugios. En varios países así fue. O sea, muchas mujeres pudieron salvarse de feminicidios porque salieron del hogar en un momento donde no había acceso a actividades económicas, ¿no? Para terminar de responderle a la compañera. Yo te diría que lo que está pasando tiene mucho que ver con la falta de diálogo y tiene mucho que ver también con que tenemos que afrontar y dialogar con las religiones. Nosotros hace un par de años decidimos
conversar con evangélicos, católicos, musulmanes, con todo tipo de religiones. Bárbara fue quien lideró, quien está liderando eso en nuestra región. Contratamos una consultoría con Católicas para Decidir, que es una ONG que está muy activa en América Latina, justamente que deja el libre albedrío de los jóvenes a decidir con los principios católicos, ¿no? Pero fue muy interesante el diálogo porque la primera vez que yo estuve con ellos me veían con recelo. ¿Qué es esto de ONU Mujeres? Esta es la de la ideología de género, esta es la que pide el aborto. Y yo jamás hablo del aborto y por supuesto menos, para mí la ideología de género no existe, ¿no? Pero fue interesante el intercambio. Y también lo que planteamos, hay elementos comunes que a ellos les interesan y que a nosotros también, que es la violencia. ¿Por qué hay violencia? ¿Dónde están las causas estructurales de la violencia? ¿Por qué los hombres deciden ser violentos? Entonces, el católico decía algo, el protestante decía algo, la musulmana decía algo, y fue interesantísimo el intercambio. Y la autonomía económica era común. Todos querían que las mujeres tuvieran autonomía económica. Todos querían que las mujeres se realizaran, que se educaran. Nadie decía que la mujer tiene que estar en la cocina y tiene que cuidar a los hijos. O sea, había preconceptos de un lado y de otro. Por eso yo siempre digo, el diálogo es fundamental. Tenemos que entender por qué piensa así el joven. Porque a veces los jóvenes, y nosotros los viejos también, vivimos en una burbuja y hablamos con quien piensa igual que nosotros, ¿no? Si uno mira el tweet o el Instagram de uno mismo, dice, bueno, todos piensan igual que yo, pero no es cierto. O sea, la inteligencia artificial te lleva a quien piensa como vos, ¿no? Y yo creo que es importante hablar con aquellos que no están de acuerdo contigo y ver por qué no estás de acuerdo contigo. Yo creo que ese es el problema en este momento en mi región. La falta de diálogo político está llevando a extremos. Y está llevando a extremos que van a hacer retrocesos con derechos adquiridos. Entonces, por eso es tan importante siempre mantener un diálogo, siempre hablar con los hombres, incluso que nos insultan, con aquellas personas que no ven a los derechos de las mujeres como importante, que lo ven como algo marginal, que no tiene por qué estar en la política pública, que es una esfera privada. Entonces, en definitiva, necesitamos escuchar más de lo que hablar, por eso hablé demasiado, me gustaría escucharlo más, pero es importante que tomemos esa actitud de diálogo activo y de escucha activa para entender de dónde vienen. Nosotros cuando tenemos proyectos en nuestra región, a mí me gusta mucho ir a visitar los proyectos y hablar con la gente. No te hablan de los derechos del aborto, no te hablan de los derechos sexuales y reproductivos, te hablan de cómo salgo de la situación que tengo con empoderamiento económico, con autonomía económica. ¿Cómo puedo tener acceso a un crédito? ¿Cómo puedo tener acceso a una computadora? Eso es lo que le preocupa a la mujer indígena rural, más que lo que me comentan las feministas urbanas. Ay, porque el aborto. O sea, hay un diálogo de sordos muchas veces dentro del movimiento feminista y yo lo que veo es que tenemos que escucharnos todos, ¿no? A ver qué es lo que necesitan unos y otros. Pero sí, lamentablemente hay péndulos, ¿no? Llegamos a una posiciones muy liberales, posiciones muy comprensivas, que para mí son muy buenas, porque a la diversidad hay que abrazarla, pero por otro lado tenemos que escuchar qué es lo que piensan los otros también, para ver si llegamos a puntos comunes. Yo pienso que siempre el movimiento feminista tiene que llegar a puntos comunes, porque tenemos que estar juntos para seguir avanzando en la agenda de los derechos de las mujeres, que no hemos llegado yo diría que no hemos llegado ni a la punta del iceberg. Necesitamos seguir trabajando, exigir que no haya más discriminación y que tengamos más oportunidades. Gracias. Yo quisiera hacer un brevísimo comentario, ¿no? Porque has dicho una cosa muy importante y quisiera resaltarla, y es la importancia de trabajar también cómo se construye la masculinidad, ¿no? Y las masculinidades tóxicas, ¿no? Y porque esto es un problema, ¿no? Creo que hay un elefante en la habitación,
en lo que has señalado, y es la pornografía en línea. Y es un tema del que no hemos hablado suficientemente, pero ahí hay una especie de cenagal, ¿no?, de violencia, en muchos casos expresa, y es en muchos casos el primer contacto que tienen chavales de 13, 14 años, niños, ¿no?, con el mundo de la sexualidad. Hay quien cuestiona la educación sexual, y la que hay, no, igual que en otros muchos ámbitos, igual que no sabemos en democracia cómo tratar con el papel tóxico de las redes, pues tampoco en este ámbito de cómo se construye la masculinidad, la sexualidad, la educación sentimental, afectiva, etcétera, hoy está envenenada en estas generaciones por lo que hay en línea, que no tiene nada que ver con lo de tiempo atrás. La pornografía ha existido pues hasta los tiempos de los romanos, hay inscripciones de... Pero es otra... Exacto, es otra dimensión, es cualitativamente es distinto. Y el otro fenómeno, muy brevemente también, yo creo que lo que tú estás refiriéndote, a ver, hay un ascenso a la ultraderecha que está teniendo mucho eco entre los jóvenes, porque, digamos, porque se ha convertido... Pablo Stefanoni, que trabaja con nosotros, el editor de la revista Nueva Sociedad, que ahora es investigador también de la Fundación Carolina, tiene un libro que se titula ¿Puede la rebeldía ser de derecha? Porque fíjense, esto además tiene ecos de los años 20 y 30, del fascismo de aquella época. No eran señoros conservadores, ¿no?, o señoras conservadoras de casino de pueblo, sino que eran milicias de jóvenes, ¿no?, que iban a perseguir lo que era la democracia liberal de aquella época, la diversidad del cosmopolitismo, Falange, la Guardia de Hierro en Hungría, el escuadrismo, que ahora vuelve con la forma de desocupa, ¿no?, y la legitimación de la violencia. Entonces, y esto atrae, esto es cool, esto es molón, ¿no?, para esas jóvenes generaciones. Y esto es un fenómeno que está ocurriendo, ¿no?, que resulta que es esa ultraderecha contestataria, ¿no?, que rompe con lo establecido, que no es la vieja derecha conservadora, arraiga en esos jóvenes. Esto es un fenómeno también cualitativamente distinto, ¿no?, y nos preocupa y estamos tratando de estudiarlo. Tiene mucho que ver también con la construcción en esas franjas de edad de esa masculinidad. Así que, volviendo al punto que has señalado, ¿no?, ya tenemos que terminar, pero en cualquier caso sí me gustaría resaltar lo que has dicho, porque una agenda muy importante del trabajo en favor de la igualdad y del trabajo que estáis haciendo en la región, y que además es una problemática común. Nosotros estamos insistiendo mucho en el carácter universal de esta agenda y que la cooperación hoy no es que los que tienen más y saben más ayudan a los que saben menos y tienen menos, sino que se trata de retos comunes que tenemos que enfrentar juntos, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta que tenemos diferentes capacidades, situaciones, que son diversas las problemáticas, que no todo responde al feminismo urbano, como tú has dicho, occidental, ¿no? Teniendo en cuenta eso, pero son problemáticas comunes que tenemos que trabajar conjuntamente. Y esta agenda, ¿no?, de la deconstrucción, el cuestionamiento, la educación sobre las masculinidades, pues tiene que ser parte de ese emprendimiento, de ese trabajo común, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel, otra vez, ¿no?